Viendo la distribución de los puntos, a veces nos damos cuenta que en realidad no es ni lineal ni logarítmica, sino que se ajustaría, por ejemplo, a una parábola, lo que sería una ecuación cuadrática, o una forma en general polinomial. La ecuación polinomial es y igual a b0 más b1 por x más b2 por x al cuadrado más b3 por x al cubo, etc. Por ejemplo, se determinó la isoterma de absorción de un producto alimenticio utilizando el método estático. En la siguiente tabla se dan los valores promedios de contenido de humedad en % base seca y de actividad del agua. Entonces tenemos actividad del agua y el valor de contenido de humedad. Entonces, para diferentes actividades de agua establecidas, el valor de contenido de humedad. Entonces vamos a ajustar una ecuación lineal de tercer orden. Relacionar un factor, regresión polinomial, en opciones tabulares, resumen del análisis, y con el botón derecho y opciones de análisis se puede seleccionar el orden del polinomio. Regresión polinomial, x versus AW, variable dependiente x, variable independiente AW, orden del polinomio 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La tabla correspondiente a las constantes, ¿sí? Que serían B0, B1, B2, B3. Entonces tenemos la constante estimada, vemos que el valor de P no es significativo, el valor lineal de AW, o sea la constante para el valor lineal es 42,57, sí es significativo. Para el valor cuadrático menos 97 sí es significativo, y para el valor cúbico, o sea lo que sería B0, B1, B2, B3 por x al cubo, esta sería la B3, también es significativa. O sea que de acá lo que tendríamos que anular es la constante, y el resto de las constantes son significativas. Vemos el ajuste, el análisis de varianza del ajuste. Entonces la suma de cuadrados del modelo con sus grados de libertad, el cuadrado medio, el f altísimo, ¿sí? O sea que al hacer el cuadrado medio sobre el residual nos da un valor de P chiquitísimo, una R cuadrada 99,7, así que se nota que es muy significativa, y por lo tanto nuestra ecuación de tercer orden está ajustando muy bien a los datos. Ven, ahí tenemos la forma de la curva, que se nota clarito que está con unos límites de confianza muy ajustaditos, o está ajustando muy bien a una ecuación de tercer orden. Y fíjense que ¿por qué no es significativa la constante B0? Porque la línea que estamos trazando pasa por el 0, o sea, no tengo ordenada al origen, ¿sí? Directamente no tengo ordenada al origen porque estoy pasando por el 0. Los residuos bien distribuidos, así que eso sería la polinómica. Vamos a ver algo de regresión no lineal. Cuando la ecuación que describe la relación entre una variable de respuesta y una variable independiente es no lineal. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual vemos que la distribución de los datos no se ajusta a una recta. Está claro que no se ajusta a una recta, y que por lo tanto cuando abro las diferentes opciones de diferentes tipos de curvas con su R cuadrado, me está dando que la curva S es la que tiene un R cuadrado mayor que las otras. Entonces vamos a elegimos haciendo las opciones de regresión simple, eligiendo la curva S, y ahí
cambiamos por la curva S y vemos que es totalmente diferente, porque ahí sí tengo, me sigue, digamos, la forma de esa curva y los residuos están bien distribuidos. Fíjense, acá está el análisis y se encuentra que sí es significativo y que el valor de P es muy pequeño, el valor de F es grande, las constantes son significativas, o sea que realmente este valor está ajustando a este tipo de curva. En este caso tengo repeticiones en los puntos, entonces puedo hacer el análisis de la carencia de ajuste, que es un valor que me está dando no significativo, por lo tanto la curva que estoy ajustando ajusta, ¿sí? Acá arriba, abajo de donde dice regresión simple, MPG versus P, weight, está la fórmula, ¿sí?, de la curva. ¿Cuál es la curva? I igual, ¿sí? Está, ahí pueden encontrar cuál es el modelo que están ajustando. Bien, vamos a pasar entonces a noción de análisis de datos ND, o sea, lo que llamamos los métodos multivariables. Vamos a ver alguna cosa, ¿sí? En realidad los métodos multivariables hay varios, pero son para hacer un curso exclusivo de métodos multivariables. Nosotros vamos a ver solo la regresión múltiple y la correlación múltiple. Veamos la correlación múltiple. Del tipo que habíamos visto, una correlación entre dos variables, ahora vemos una correlación entre varias variables, ¿sí? Entonces se desea saber si existe correlación entre el tamaño de los tríceps, músculos, brazos y grasa corporal, para lo cual se tomaron medidas de 20 individuos. Están todas las medidas aquí y, como siempre en una correlación, yo no quiero saber una dependencia, sino simplemente si aumentan o disminuyen en forma conjunta. Bueno, vamos a relacionar varias variables, análisis multivariables, correlación. Ahí tenemos el análisis y nos va a dar el análisis de correlación aquí abajo, y vamos viendo los diferentes coeficientes de correlación, el número de la variable y el valor de P, ¿sí? La significación. Los que están en rojo son los que el P es significativo, y lo vemos también en las opciones gráficas, que si vemos los pares de valores, cuáles correlacionan bien y cuáles no tienen ninguna relación entre ellos, ¿sí? Se ve clarito, por ejemplo, tríceps y thigh, que están bien correlacionados, mientras de thigh y mid-arm no tienen ningún tipo de relación, y lo mismo con body fat. Ven que no tiene, mid-arm y body fat no tienen ningún tipo de relación. Bien, otro tema es la regresión multivariada. La regresión multivariada tiene el modelo B0 más B1 por X1 más B2 por X2 más B3 por X3 y así sucesivamente. Es donde X1, X2, X3, X4 son diferentes variables, ¿sí? Entonces, para eso vamos a esta gráfica en relacionar varios factores, regresión múltiple. Ven que tenemos acá en esta gráfica cargados todos los valores de las diferentes variables. Vemos regresión múltiple. Entonces ahí lo que hacemos es poner la variable dependiente y las variables independientes. Y nos va a dar entonces lo mismo que nos daba hoy, las constantes para cada una de las variables y el análisis de la varianza. Pero acá hay algo que es interesante y es típico del análisis multivariable, y es que nos da el ajuste con todos los factores, pero es posible que no todos los factores tengan efectos significativos sobre la variable, ¿sí? Entonces, en este caso,
si bien lo primero que nos da el programa es el análisis con todas las variables en el modelo, nosotros tenemos que ir a opciones, ¿sí?, con el clic derecho, y ahí seleccionar de qué manera nosotros queremos que vaya, que determine cuáles son las variables que son significativas o cuáles no. Y eso se realiza a partir del modelo con todas las variables de dos formas posibles. Una es agregando variables y otra es quitando variables, ¿sí? Entonces yo elijo, por ejemplo, quitando variables, y de acuerdo a la significación de la constante puedo elegir que coloque o saque la constante del modelo. Entonces aquí en las opciones, entonces elijo que me arme el modelo quitando variables y sin la constante en el modelo. Bien, de esta forma, entonces, fíjense que de las 5 variables originales solo me quedan 3, ¿sí? El tamaño del motor, el peso y el ancho, con influencia sobre la variable dependiente, que eran las millas por galón que recorría que el auto podía recorrer. De todas maneras, si vemos en el modelo, vemos que en realidad hay unos puntos que tengo que ver si son outliers, y si extraigo alguno de esos puntos mejora el modelo, o bien puede ser que haya alguna otra variable que no esté teniendo en cuenta en el modelo, y por eso la distribución de los residuales, por ejemplo, no es tan buena. Este tema de la regresión multivariada lo vamos a retomar en diseños experimentales, porque todo el ajuste de diseños se hace con este tipo de regresión. Así que lo vamos a ver en mayor profundidad en el próximo curso.